La última ocasión que tuve el privilegio de predicar la palabra, comenzamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos, y después de ver un panorama general de la carta, muy por encima, comenzamos estudiando el versículo 1, donde, si os acordáis, vimos tres características del apóstol Pablo que nos mostraban la soberanía de Dios en la salvación. Si acordáis, vimos que Pablo se denominaba a sí mismo un esclavo de Cristo y servía voluntariamente al Señor. El versículo 1 nos dice que Pablo también fue llamado por Dios a ser apóstol, es decir, fue Dios el que en su soberanía le dio el ministerio del apostolado al apóstol Pablo. Y también vimos que Pablo fue apartado por Dios para proclamar dicho evangelio. Y ahora os pregunto, y quiero una respuesta en voz alta: si tuviésemos que definir o explicar con una sola palabra cuál es el tema principal de la carta a los romanos, con una sola palabra, ¿qué palabra diríais? Evangelio. Y precisamente de este evangelio, de estas buenas noticias, es con lo que va a continuar el apóstol Pablo este saludo, esta salutación, que va desde el versículo 1 al versículo 7 del capítulo 1 de Romanos. Así que en la mañana de hoy, si Dios quiere, vamos a ver 5 características del evangelio que nos motivan, nos mueven a proclamar dicho evangelio. 5 características del evangelio que nos mueven a proclamarlo, a predicarlo. Y vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto, y como digo, desde el versículo 1 hasta el 7, y en esta mañana veremos los versículos 2 al 7. Leo la versión de las Américas y dice, Romanos capítulo 1, versículo 1: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia en el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales, versículo 6, estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como digo, vamos a ver 6 características del evangelio que nos mueven a proclamarlo, que nos motivan a predicarlo. En primer lugar, nada más comenzar el versículo 2, vemos la promesa del evangelio. La primera característica que nos motiva a predicar el evangelio es la promesa del evangelio. Versículo 2, que él ya había prometido. Pablo comienza diciendo que él. La pregunta es, ¿quién es él? Y la respuesta la tenemos en el versículo 1. Pablo nos dice que el evangelio es de Dios y que él, que Dios, ya había prometido este evangelio por medio de sus profetas en la Santa Escritura. El evangelio no fue algo que Dios le reveló directamente a Pablo como algo nuevo, una enseñanza nueva, sino que Pablo nos dice que el evangelio ya fue prometido por Dios por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y la pregunta es, ¿a qué Santas Escrituras está haciendo referencia? Porque, como sabemos, el apóstol Pablo no tiene, como hoy tenemos nosotros, el canon completo, la revelación completa que tenemos en la Biblia. De hecho, él mismo, en esos momentos, estaba escribiendo parte de la revelación que hoy, gracias a Dios, tenemos completa. La Santa Escritura, como sabéis, hace referencia al Antiguo Testamento. Recordemos cuando Pablo nos decía en Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios, él está en la cárcel, para que Dios nos abra puertas, nos dé oportunidad para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. ¿Cuál era ese misterio de Cristo? Bueno, pues era Jesucristo mismo, el evangelio de Cristo. Dios en el Antiguo Testamento reveló este evangelio por medio de sus profetas, aunque no en su totalidad, no con la claridad
que tenemos hoy a la luz del Nuevo Testamento. Pero estos profetas lo anunciaron y ese anuncio, esas promesas nos llegan hasta nuestro día. Nada más comenzar la Escritura, incluso antes de que Dios usase a profetas para comunicar este Evangelio, ya en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, cuando se produce la caída del ser humano, en ese mismo momento Dios, en su misericordia, por su gracia, promete ya el Evangelio. Génesis 3.15 vemos lo que conocemos como el proto-evangelio. Dice Génesis 3.15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, está hablando la serpiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ya desde el primer libro de la Biblia Dios está anunciando la venida, la obra de Jesús en la cruz, donde murió y por medio de su muerte hirió en la cabeza al diablo, a la serpiente, le derrotó completamente, logrando la redención de todo aquel que confía en Cristo y le reconoce como Señor, como Salvador de su vida. Y continúa la Escritura, y a lo largo de todas las Santas Escrituras, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se nos va profetizando, se nos va anunciando la venida de este Salvador, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. A lo largo de los salmos, los que conocemos como salmos mesiánicos, por ejemplo en el Salmo 22 vemos profetizado los sufrimientos de Cristo. Si hay un profeta que se le dice a veces el profeta evangélico, porque el que más habla más claramente del Evangelio, como sabéis, es Isaías. Y 700 años antes de que Jesucristo se encarnase, viniera a la tierra, empezó a profetizar del Evangelio en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 9, dice el profeta Isaías: súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, de buenas noticias. Levántala y no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Isaías empieza a profetizar de unas buenas noticias, de unas buenas nuevas, de un evangelio que proclama a Jerusalén, a las ciudades de Judá, al pueblo de Dios por extensión, y dice: aquí está vuestro Dios. Ahora sabemos que Dios, el Hijo, se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre. Jesucristo vino al mundo y nos proporcionó el camino de la salvación. Un capítulo después, Isaías 41, 17, dije primero a Sión: mira, aquí están, y a Jerusalén: os daré un mensajero de buenas nuevas. El mismo apóstol Pablo cita a Isaías 52, 7 en Romanos 10, 15, dice Isaías 52, versículo 7: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice así: en tu Dios reina. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian, y aquí ya no dice buenas nuevas, sino que dice de los que anuncian el evangelio del bien, citando a Isaías 52, 7. Isaías 53 podríamos leerlo completo, pero a partir del versículo 3 dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. ¿Quién es él? Os pregunto. Cristo. ¿Dónde dice Isaías que es Jesucristo? No lo dice. Los profetas anunciaban el Evangelio, pero no tenían el Evangelio
completamente revelado, sino que a la luz del Nuevo Testamento, ese misterio de Cristo nos es aclarado, nos es revelado y sabemos que Él es Jesucristo. Pero los profetas fueron obedientes a Dios y anunciaron lo que Dios les dijo que anunciase. Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Quién leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret? Nuestro Señor Jesucristo. Y dijo que Él mismo era el cumplimiento de lo que estaba leyendo, de lo que había profetizado Isaías. Dos discípulos van camino a Emaús, se encuentran con Jesús, y Jesús les tiene que decir, Lucas 24, versículos 25 al 27, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando por todos los profetas, por el Antiguo Testamento, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y poco después Jesús se le aparece a los 11 discípulos y les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera el qué. Todo lo que sobre mí está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, a partir del versículo 44. Así que las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, Moisés, todos los profetas, nos prometían el Evangelio, nos profetizaban de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla del mismo Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice, porque yo os entregué lo que en primer lugar recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura, su resurrección al tercer día fueron conforme a la Escritura, sucedieron como estaba profetizado, prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Evangelio ya nos ha sido prometido en el Antiguo Testamento desde las Santas Escrituras. Y hay un detalle en este versículo de Romanos 1:2 que no quiero que pasemos por alto, porque tenemos los oídos acostumbrados al vocabulario evangélico. Pero Pablo no dice conforme a las Escrituras. Pablo dice conforme a las Santas Escrituras. La Biblia, el libro que tenemos aquí en la mano, el libro que por desgracia pasa muchísimos periodos de tiempo cogiendo polvo en nuestra estantería, es la palabra inspirada de Dios. Son las Santas Escrituras. Y se nos olvida a veces que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos, a nuestra disposición, sea en papel, sea en formato digital, las Santas Escrituras. ¿Y qué implica que son santas? Implica que son apartadas. Implica que son apartadas por Dios, que están libres de la contaminación del pecado, porque es la misma palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez él ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos que atesorar estas sagradas, estas santas Escrituras, por el valor infinito que tienen, ya que solo ellas, como veremos más adelante si Dios quiere, en el versículo 16, tienen el poder de Dios para salvación. He visto un predicador, y supongo que muchísimos predicadores lo harán, que antes de predicar, antes de leer el texto bíblico, le pide a la congregación que se ponga de pie para la lectura de la Santa Escritura, para escuchar la palabra de Dios, por la reverencia que implica el escuchar la palabra que ha salido directamente de la boca de Dios, del aliento de Dios mismo. Nosotros nos ponemos en pie para cantar himnos, nos ponemos en pie para cantar muchas veces las canciones, y no veo que sea una mala idea ponernos en pie en la lectura de la palabra de Dios, siempre y cuando no lo convirtamos en un
ritual repetitivo sin sentido, sino tomando conciencia de la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad, la autoridad, la suficiencia de las santas, de la Sagrada Escritura. Dios comunicó el Evangelio por los profetas y Dios se revela a nosotros por su Santa Escritura, y esto nos tiene que mover a proclamar el Evangelio. Estamos viendo 6 características del Evangelio que nos mueven a proclamarlo. Hemos visto la promesa del Evangelio y en segundo lugar vamos a ver el tema del Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? Ya lo hemos dicho al principio, pero dice el versículo 3, acerca de su Hijo. ¿Cuál es el tema del Evangelio? El Hijo de Dios. El tema del Evangelio es Jesucristo. Reina Valera dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase, nuestro Señor Jesucristo, no aparece en esta posición, en este lugar, en los mejores manuscritos, sino que aparece más adelante, como veremos en el versículo 4, en la Biblia de las Américas. Esto probablemente se debe a lo que se conoce como una transposición a la hora de copiar un manuscrito a otro manuscrito. Pero lo importante es que en ambas versiones, tanto en la Reina Valera, que viene en este lugar, como en las Américas, que viene en el versículo 4, lo que Pablo está destacando es el señorío de Jesucristo. Los creyentes servimos a un solo Señor. Reconocemos, como dice Pablo en el versículo 1, que somos esclavos, somos dulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y voluntariamente, con gozo, nos sometemos a su señorío y le servimos. Y Pablo declara que Jesús es Dios al decir que es el Hijo de Dios. Esta palabra Hijo no significa que Él ha nacido de el Padre, sino que está haciendo referencia a la relación íntima y especial que existe entre el Padre y el Hijo. Dice Juan 5:18, hablando del Señor Jesucristo, que los judíos procuraban aún más matarle a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios era su Padre, de manera que Él era su Hijo, en esta relación de intimidad. Y esta declaración le hacía igual a Dios, con lo que Pablo está diciendo aquí, Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo no solo es Dios, sino que Jesucristo también es hombre. Por eso sigue el apóstol Pablo diciendo que el tema del Evangelio es acerca del Hijo, el Hijo de Dios, que es Dios, sino que sigue diciendo que nació de la descendencia o del linaje, como dice la Reina Valera, de David según la carne. Jesús no vino a la tierra con apariencia de hombre, sino que Él se encarnó siendo plenamente un ser humano. Ya pusimos este ejemplo cuando estudiamos Filipenses 2, con el ejemplo de Superman, este extraterrestre del planeta Krypton, que viene a la Tierra como un bebé, lo adopta una familia de la Tierra, crece, estudia, consigue un trabajo en un periódico como periodista y va a su trabajo con apariencia de hombre, con su chaqueta, su corbata, sus gafas, que cuando se las pone ya nadie sabe que es Superman, disimula muy bien, pero cuando se quita esas gafas y se pone su rizo, vuelve a ser ese extraterrestre. ¿Por qué? Porque nunca ha sido un hombre, tiene apariencia de hombre. Con Jesús no pasa esto. Jesús no vino con apariencia de hombre, sino que Jesús, dice Pablo, que nació según la carne. Como cualquiera de nosotros hemos nacido de nuestra madre y tenemos una naturaleza humana. Pablo nos está hablando de lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática de Jesucristo, es decir, que en Jesucristo, en una misma persona, encontramos dos naturalezas. Jesucristo es 100% verdadera y plenamente Dios, Él es el Hijo, y Jesucristo es 100% plena y verdaderamente hombre, ya que nació según la carne. Esto es lo que nos dice el Evangelio de Juan, nada más empezar, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio era el Verbo, hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba
desde el principio con Dios, todas las cosas fueron por medio de Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el Verbo, este que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Pablo nos dice algo más en cuanto a este Jesús hombre. Dice que nació según la carne, pero no nació en cualquier familia. Dice que nació de la descendencia del linaje de David. Y esta declaración es básica. Esta declaración es muy importante, porque lo que está diciendo es que Jesús es ese descendiente de David que cumple las promesas del pacto davídico, el cual no vamos a leer los textos, pero si queréis apuntarlo, encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. También vemos en Salmo 89, versículos 3 al 4, versículo 19, versículo 24, Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5, Jeremías 23, 5 al 6, entre otros textos. Jesús es el Mesías, anunciado por los profetas, que los judíos esperaban tanto a que viniese, pero cuando vino, no vino como ellos esperaban. No vino como ese líder político, religioso, militar, que les iba a liberar de la opresión de este imperio romano, les iba a hacer libres, y por eso, al poco tiempo, terminaron gritando: crucifícale, crucifícale. Pero sabemos que Cristo, como descendiente del linaje de David, ha heredado el derecho de restaurar el reino. Ha heredado el derecho de sentarse sobre el trono de David y ha heredado el derecho de reinar en un reino que no tendrá fin. Isaías 9:7 dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, y esto es grandioso. Pero lo que también es increíble es que hasta que veamos ese día, que llegará, y llegará pronto, si Dios quiere, llegará cuando Él quiera, según su voluntad. Hasta que llegue ese día, Jesucristo ahora mismo es nuestro mediador entre Dios y el Padre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, 1 de Timoteo 2:5. Y esto es posible porque Jesús es 100% hombre, para representar al resto de la humanidad como mediador delante del Padre. Y Jesús tiene que ser 100% Dios, para presentarse delante de Dios Padre e interceder por nosotros, ya que Él ha satisfecho plenamente la justicia que el Padre demandaba de nuestros pecados mediante su muerte y resurrección. Versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo vuelve a resaltar la naturaleza divina del Señor Jesucristo al decir que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta palabra declarado en el idioma original es un término del cual proviene nuestra palabra horizonte y hace referencia a una demarcación de una frontera. Se puede traducir también por designado. Y lo que está diciendo es que el momento en que Cristo es resucitado de entre los muertos, a Jesucristo se le designó claramente, se demarcó con absoluta claridad la completa divinidad de aquel ser humano débil que estaba molido, maltratado, cuerpo roto en la cruz del Calvario. Cuando pensaban ya que los discípulos, que todo se había perdido, que allí se había terminado la obra de ese humano débil, la resurrección demarcó claramente los límites y dijo: este es el Hijo poderoso de Dios. El Espíritu Santo resucitó de entre los muertos al Señor al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice Romanos 8:11 que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en los creyentes, habita en nosotros. Y esto implica que no solo la gloriosa verdad de la deidad
de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, sino que también implica la promesa de que al morar el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros también resucitaremos un día con Él. Es por eso que sigue diciendo Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El Hijo fue declarado claramente, fue designado Hijo de Dios con poder, o Hijo de Dios poderoso. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo fue ascendido triunfalmente a la diestra del Padre, ocupando su lugar de gloria, su posición poderosa. Y después de que Jesús resucitase, dice Filipenses 2:9-11, que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre. Ya hablaremos más adelante de este nombre. Le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Y sigue diciendo, conforme al Espíritu de santidad. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo está diciendo aquí conforme al Espíritu de santidad, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino que está haciendo referencia a la santidad propia que tenía el Señor Jesucristo. Bueno, esto tiene su cierta lógica, teniendo en cuenta que es la única vez que el apóstol Pablo usa esta expresión en todo el Nuevo Testamento, Espíritu de santidad, y podría estar haciendo un contraste entre el versículo 3 y el versículo 4, entre la humanidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, cuando dice en el versículo 3, Jesús es hombre según la carne, y el versículo 4 dice, Jesús es Dios conforme al Espíritu de santidad, según el Espíritu de santidad, según la santidad de Jesús. Bueno, no lo sé, pero lo que sí está claro es que está hablando de la perfección espiritual, de la santidad absoluta del Señor Jesucristo. Y como dice Hebreos 7:26, convenía que tuviésemos un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y esa santidad perfecta del Señor Jesucristo es la que le da derecho a ser declarado Hijo de Dios con poder por Dios el Padre, en base a la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos. Y como dijimos al principio, Reina Valera termina su versículo aquí, y en la Biblia de las Américas dice nuestro Señor Jesucristo. Recordar, Pablo está exaltando el señorío de Jesucristo. Él nos compró del mercado de esclavos del pecado en el que estábamos, nos compró a un altísimo precio, al precio de la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Esa compra nos liberó de la esclavitud del pecado. Esa libertad nos permite ahora ser dulos, ser esclavos, pero no por obligación, sino gozosamente, porque servir al Señor es la verdadera libertad. ¿Cuál es el tema del Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es un plan de salvación. El Evangelio no es un método para ir al cielo. El Evangelio no es una fórmula mágica para librarnos del infierno, sino que el Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. Y por supuesto que cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos a Cristo, implica que hay un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, por parte de Dios. Implica de decirle a las personas que son pecadoras y que hay una condenación en el infierno de la cual pueden ser liberados. Implica hablar de la promesa de la gloriosa realidad de una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvidemos, sin Cristo no hay Evangelio. Predicamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo, con todo lo que ello luego implica, las gloriosas promesas que ello implica. Y esto nos tiene que motivar a predicar el Evangelio. Estamos viendo 6 características del Evangelio que nos mueven a proclamarlo. La tercera característica, después de la promesa, después del tema del Evangelio, es el ministerio del Evangelio.
Pablo continúa hablando del Señor Jesucristo, versículo 5, dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo está hablando específicamente de su propio ministerio, de su apostolado, pero por extensión se implica a cada ministerio que tenemos los creyentes, tanto de evangelismo como los dones que Dios en su soberanía nos ha dado para cumplir con el mandato de la gran comisión. ¿Cómo podía el apóstol Pablo realizar el ministerio que Dios le había encomendado? Pues dice, ¿por medio de quién? Literalmente, ¿a través de quién? ¿Y quién es el quién? Lo vemos en el versículo 4. Fue por medio del Hijo que Pablo recibió la gracia y el apostolado. Pablo no fue apóstol por su propia sabiduría. Pablo no fue apóstol por el conocimiento religioso que le había sido impartido como fariseo, sino que Saulo de Tarso, ese perseguidor cruel de la Iglesia de Cristo, fue, como dice en el versículo 1, llamado a ser apóstol por la gracia de Dios. Es por eso que dice en 1 Corintios 15:10 que por la gracia de Dios soy lo que soy. Versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia. La gracia no se puede conseguir por ningún tipo de esfuerzo humano. No podemos hacer ninguna obra que nos dé el mérito de conseguir la gracia, sino que, como dice el versículo 5, hemos de recibir nosotros la gracia que Dios la da por su misericordia en su soberana voluntad. Hace algunos días me preguntaba Rode: papá, ¿la gracia es un regalo inmerecido o desmerecido? Y yo le dije, ambas cosas. Lo que pasa es que, como he dicho en multitud de ocasiones, cuando escuché a mi amado hermano Luis Carballosa definir la gracia como el regalo desmerecido de parte de Dios, a mí me encantó esa definición, porque la gracia es inmerecido, nosotros no la merecemos de ninguna manera. Pero es que además es desmerecido porque merecemos justo lo contrario a lo que Dios nos está regalando. Nos merecemos la justa condenación en el infierno por nuestros pecados, nos merecemos la santa ira de Dios por ser pecadores, y Dios nos provee de lo contrario, del regalo de la vida eterna por gracia, totalmente gratuita, en base al sacrificio perfecto y suficiente, como nos recordaba Juan Pablo este jueves, sacrificio suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y recordar, gratis no significa barato, fue a un alto coste. Pablo dice, 1 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12 al 14, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor. Estaba haciendo méritos para su ministerio, blasfemo, perseguidor, agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque hice lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Pablo daba las gracias al Señor por la gracia que le puso en su ministerio. Pablo no merecía ese ministerio, pero Dios, por su gracia, le dio el ministerio del apostolado. Y Dios, por gracia, nos concede a nosotros, a cada uno de nosotros, a los creyentes, dones espirituales que no merecemos, y nos los concede para tener el privilegio de poder servirle a Él. Sea cual sea el don, los dones que Dios te haya dado, sean más llamativos, sean invisibles, sean más reconocidos por tu hermano y te den las gracias por ello, no sean reconocidos por absolutamente nadie, tienes que servir con gozo y agradecido, porque el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, del universo, Él te ha adoptado a su familia, te ha hecho su hijo sin merecerlo, y encima te ha dado el enorme privilegio de servirle, y te ha dado la capacitación, los dones necesarios para servirle en lo que Él te pida que tú sirves.
¿En qué consistía el ministerio de Pablo? ¿Cuál era el llamado del apostolado de Pablo? Dice el versículo 5, para promover la obediencia a la fe. Mirad, el significado de este versículo lo puedo explicar de forma muy clara en una frase muy corta. Para promover la obediencia a la fe. Pero este versículo me da pie para pararme a aclarar ciertos conceptos en los que me gustaría que a ninguno de los presentes, ni ninguno de los que nos escucha, quedase duda alguna en cuanto a la predicación de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. No sé desde que he empezado a hablar, cuántas veces he dicho en esta predicación, por supuesto lo he dicho en predicaciones pasadas, y si Dios lo permite, me escucharéis en predicaciones futuras. No sé cuántas veces habéis escuchado frases del estilo, como dice en el original. Esta palabra literalmente significa el contexto en el que escribe el apóstol. Unos comentaristas interpretan el texto de esta manera, otros interpretan de tal manera. Yo me inclino por la interpretación de... Y me gustaría, este versículo me da pie, como veremos más adelante, para aclarar que los que predicamos desde este púlpito no predicamos comentarios bíblicos. Los que predicamos de este púlpito no predicamos a teólogos, no predicamos a Lutero, no predicamos a Calvino, no predicamos libros buenos que han escrito buenos hermanos en la fe. Nosotros de este púlpito predicamos únicamente a Cristo y predicamos únicamente la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿La Biblia se equivoca? Nunca. ¿Yo me equivoco predicando la palabra? Probablemente más de una vez lo haré y me he equivocado muchísimas veces, seguro que sí. Pero los que tenemos el privilegio y la tremendísima responsabilidad de predicaros la palabra desde un púlpito, estamos llamados, según 2 de Timoteo 2,15, a procurar con diligencia tratar correctamente la palabra de Dios al exponerla. Los que tenemos el privilegio y la tremendísima responsabilidad de predicar la palabra desde el púlpito, no solo los que predicamos, todos los creyentes estamos llamados a ello, estamos llamados, según 1 de Pedro 3,15, a estar siempre, no alguna vez, siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con reverencia. Y para poder cumplir el mandato que Dios me da, que Dios nos da, en 2 de Timoteo, para poder cumplir con el mandato de 1 de Pedro, tenemos que tratar de hacer una exégesis, una interpretación lo más correcta posible del texto bíblico. ¿Podemos entender la Biblia sin necesidad de saber griego, hebreo, arameo? Por supuesto que sí. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Pero los que estamos desde el púlpito predicando tenemos que trazarla de la manera más correcta al exponerla. Y os tengo que confesar, vamos, lo sabéis, no es una confesión, yo no tengo ni papa de griego, no tengo ni idea de hebreo, de arameo menos todavía. Idiomas en los cuales se escribió la Biblia y que son necesarios a la hora de entender, a la hora de hacer una correcta exégesis, una correcta interpretación de lo que Dios quiso decir exactamente en el momento en que lo dijo, en su idioma original, a la audiencia original, en el contexto histórico en el que se dijo, y de esa manera, como digo, exponer el texto lo más correctamente posible. Porque un error en la interpretación puede ser catastrófico. Un error en la interpretación puede hacernos decir, sin darnos cuenta, que el Evangelio es una cosa que no es. Y en ese caso lo que estaría yo es predicando un falso Evangelio. Así que doy gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, por hombres y mujeres fieles que han dedicado sus vidas a estudiar los idiomas originales y han hecho diccionarios que nos hace posible entender el vocabulario original a aquellos ceporros como yo que no saben ni griego, ni arameo, ni griego, para poder interpretar y poder predicar mejor la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por estudiosos fieles de la palabra que han escrito libros, que han escrito comentarios, los cuales leemos con muchísima diligencia porque no son la palabra inspirada de Dios y que nos ayudan
me ayudan a poder interpretarla mejor y predicarla mejor. Doy muchísimas gracias a Dios por los dones que Dios ha dado en forma de hombres fieles que han predicado fielmente, firmemente la palabra de Dios a lo largo de la historia, desde los apóstoles, en este caso sí, palabra inspirada por Dios, infalible, hasta los padres de la Iglesia, pasando por tantísimos predicadores a lo largo de la historia, por medio de cuyas predicaciones Dios ha causado grandes avivamientos, ha causado grandes reformas, ha causado conversiones individuales, como la conversión que tuvo Onésimo al escuchar el Evangelio por parte de Pablo, y que por medio de cuyas predicaciones a un servidor que os está hablando me ayuda a entender mejor ciertos pasajes de la Biblia para poder interpretarlos mejor y poder predicarlos mejor. Tenemos que tener en alta estima la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única, que os quede claro, la única norma suprema de fe y conducta que predicamos desde este púlpito. Pero somos agradecidos por las herramientas que Dios nos da para entender más profundamente nuestra única norma suprema de fe y conducta. ¿Y por qué os suelto toda esta parrafada? Pues porque la traducción que encontramos en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas de este versículo 5 no es la más correcta. Y malentenderla en español puede llevarnos a cometer errores. Como lo he dicho, podía haber llegado y decir, versículo 5, significa esto, y seguir explicándolo, pero cuando lleguéis a vuestras casas, estudiéis el texto y leáis este versículo 5, si no entendéis lo que dice el idioma original, podéis llegar a confundiros al leer este texto. Si leemos lo que dice la Biblia de las Américas, lo que dice la Reina Valera, la obediencia a la fe sería el objeto directo de la obediencia, con lo que estaría haciendo referencia a una fe objetiva. Me explico, al conjunto de doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Estamos los creyentes mandados a obedecer a la fe? ¿A obedecer el conjunto de doctrinas que encontramos en la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Judas capítulo 3. Se nos exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe, aquí es el objeto directo de esta contienda, que una vez nos fue dada para siempre a los santos, la palabra de Dios. Luchar por esa fe objetiva que nos ha sido entregada es un mandato de Dios. Pero que esto sea una verdad bíblica no nos autoriza a proclamarla en un texto que no dice eso. No podemos decir que un texto bíblico dice algo que no dice, aunque sea una verdad bíblica. Si queremos decir esa verdad bíblica, vamos a Judas 3 y lo predicamos. En el texto original, en la frase la obediencia a la fe, las palabras a la no están, sino que el texto griego dice literalmente la obediencia de fe. Con lo que la fe ya no es un objeto directo, sino que estamos en un caso posesivo, con lo que cambia totalmente el significado. Pablo está haciendo referencia a la fe subjetiva, es decir, la fe salvadora que posee cada creyente en su corazón cuando es regenerado, cuando Dios le salva. Y una vez que entendemos que el texto está diciendo, que está hablando de la fe subjetiva, podemos afirmar que la obediencia del cristiano proviene de la fe. O si lo decimos a la inversa, que la fe es la fuente de la obediencia del cristiano. Esto no anula la verdad de Judas 3 de que tenemos que contender por la fe objetiva. Pero en este texto, leyéndolo tal y como lo leemos, entendemos la obediencia a la fe, a lo que encontramos en la Biblia. Y no está hablando de eso. Este texto está hablando de la obediencia de fe. La obediencia que proviene de la fe. Todos conocemos de memoria Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de los presentes tenemos duda de que la salvación no es por obra. La salvación es meramente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero no olvidemos que el capítulo 2 sigue continuando y dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe verdadera no es solo hacer una profesión de fe cuando tú escuchas un llamamiento y te dicen que repitas una oración y tú arrepentido, ora, Señor, perdóname por mis pecados, te acepto como Señor, Salvador de mi vida y sigo con mi vida tal y como seguía antes. La fe genuina no es la aceptación intelectual meramente y confesión de boca simplemente de la verdad del Evangelio. Como dice Santiago 2:17, la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Por tanto, la fe genuina conlleva obediencia. La fe salvadora es la fuente de la obediencia, de manera que si no hay obediencia en tu vida, por mucho que hayas hecho una profesión de fe, nunca ha habido fe genuina. Esto es la obediencia de fe. Y esto nos tiene que mover a proclamar el Evangelio. 6 características del Evangelio que nos mueven a proclamarlo. En cuarto lugar, vamos a ver el campo de misiones del Evangelio, mucho más corto. Dice el versículo 5 en cuanto al ministerio del apóstol Pablo, que él predicaba el Evangelio proclamando la obediencia de fe entre todos los gentiles. Dice la Reina Valera, entre todas las naciones. Cuando Pablo dice los gentiles no se refiere a los no judíos, porque de hecho en el versículo 16 va a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y también a los gentiles. O sea que Pablo está haciendo un llamamiento a todas las naciones a someterse al señorío de Cristo, como Juan Pablo nos ha leído esta mañana en el Salmo 117. La salvación está ofrecida a todas las naciones de la tierra. Como nos ha recordado, no distingue el Evangelio de sexo, de cultura, de países, de posición económica, de nivel cultural, sino que la proclamación del Evangelio es a todas las naciones. Y esto nos tiene que mover a que nuestro campo de misión sea todas las naciones. Una quinta característica del Evangelio que nos tiene que mover a proclamarlo es la motivación del Evangelio. ¿Cuál era la razón por la que Pablo predicaba el Evangelio a todas las naciones? Y sigue diciendo el versículo 5 que Pablo predicaba por amor a su nombre. La motivación principal por la que Pablo predicaba el Evangelio no era la salvación de los perdidos, sino que era el amor al nombre del Señor Jesucristo. Pablo predicaba el Evangelio para la gloria del Señor Jesucristo, para que su nombre fuese honrado. Y por supuesto, cuando predicamos, deseamos de todo corazón que el Señor en su voluntad salve a los perdidos. Oramos fervientemente para que el Señor en su voluntad añada cada día a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Pero la razón principal por la que obedecemos a este mandamiento de proclamar el Evangelio, de predicar el Evangelio, es para que el nombre del Señor sea exaltado y honrado entre todas las naciones como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Estamos viendo 6 características del Evangelio que nos mueven a proclamarlo. Y la última característica, número 6, Pablo nos habla de los beneficiarios del Evangelio. Los beneficiarios del Evangelio. Versículos 6 y 7 dice, entre los cuales, haciendo referencia a los gentiles, a todas las naciones, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo a todos los amados que están en Roma, llamados a ser santos. Los creyentes de Roma, los cristianos de Roma eran parte de estas naciones a las que les fue proclamada el Evangelio de Cristo y que fueron salvados. Gloria a Dios por ello, por el Evangelio de Cristo. Fueron los beneficiarios de las buenas noticias de Dios. Y Pablo nos muestra en estos versículos, 3 beneficios que provienen del Evangelio para el creyente. 3 beneficios para el creyente del Evangelio. En primer lugar, los creyentes, cuando el Evangelio nos salva, los creyentes somos llamados, dice el texto, de Jesucristo. Y este llamado no es el llamamiento general que Dios hace por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones para que se arrepientan. Él llama a todas las naciones a arrepentiros, creer
Y hay gente que responde a ese llamado y tristemente muchísima gente que le da igual. No es ese llamado general, sino que está hablando del llamado eficaz que Dios hace de forma soberana por el poder del Evangelio para salvación de las personas. Este llamado a pertenecer a Jesucristo podría ser sinónimo de escogido, sinónimo de predestinado. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, mi oveja oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Pero qué implica esto? Que si no eres oveja del buen pastor, no vas a oír su voz, no le vas a seguir. Por eso los creyentes somos llamados a pertenecer a Jesucristo. Podemos oír la voz del buen pastor y entonces creemos el Evangelio y le seguimos. Otro beneficio del Evangelio en el creyente es que los cristianos somos amados de Dios, dice el versículo. Es increíble, seres imperfectos, seres pecadores, seres que merecen la condenación en el infierno, y somos beneficiarios del amor de Dios. Esto es increíble, un amor, como hemos cantado, tan grande, tan profundo, tan sublime, un amor que llevó al Padre a dar a su Hijo único, su Hijo unigénito en sacrificio suficiente, completo, perfecto por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Romanos 5:8, Pablo nos dice sobre el amor de Dios por los creyentes que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, merecedores de castigo, aún siendo así, Cristo murió por nosotros. Un amor que no se puede cuantificar, un amor que no se puede medir. De tal manera amó Dios. No hay calificativo, pero sí podemos encontrar una comparación que nos haga la idea aproximada de cuál es el amor que Dios tiene por ti si eres creyente. El amor que Dios tiene por su Hijo es el mismo amor que Dios tiene por su Hijo. El amor que Dios tiene por los cristianos es el mismo amor que Dios tiene por Cristo. Dice el Señor Jesús en Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste, ¿a quién? A Jesús, esté en ellos y yo en ellos. Dios te ama con el mismo amor que ama al Señor Jesucristo. Esto te tiene que motivar a proclamar el Evangelio. Un amor que excede a todo conocimiento. Y es porque Dios nos amó primero, que ahora nosotros podemos conocer experimentalmente ese amor, amar a Dios con ese amor y amar a los demás proclamando ese amor con el que hemos sido amados. Y el tercer beneficio del Evangelio en el creyente es que los creyentes somos llamados a ser santos, y ya vamos terminando. Mientras la obediencia de fe, que hemos visto en el versículo anterior, se refiere a la santificación progresiva, la obediencia que proviene de la fe salvadora que tenemos y que la tenemos que demostrar día a día en nuestra vida de piedad, de santificación, llamado a ser santo, hace referencia a la santificación posicional que tenemos en Cristo. Es decir, la santificación instantánea que el creyente recibe en el mismo momento en que Dios le salva. A partir de ese momento Dios te ve perfectamente santo, no por tu justicia, sino a través de la justicia perfecta del Hijo que es imputada en ti. Los creyentes, en el momento en que somos salvos, somos apartados para Dios. Somos santos, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo adquirido. Dios nos ha llamado para Él, para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Así que si nos llamamos a nosotros mismos cristianos, pero no hay santificación en nuestras vidas, si no hay obediencia de fe, y si no hay obediencia a la fe, al conjunto de doctrinas que encontramos en la palabra de Dios,
nuestra profesión de fe es totalmente falsa. Los creyentes damos evidencia de la realidad invisible de la salvación que hay en nuestra vida a través de la obediencia visible de nuestra vida de santificación progresiva que hay en nuestra vida. Pablo termina su salutación inicial, precisamente esta salutación que creo que es la más larga que encontramos en el Nuevo Testamento, termina con un saludo. Versículo 7, gracia y paz a vosotros. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De la gracia ya hemos hablado, ese regalo, ese favor desmerecido que recibimos de parte de Dios, por el cual los creyentes gozamos de salvación eterna. Y gracias a esta gracia, el creyente puede disfrutar de paz de Dios y de paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya estamos en paz con Dios. E independientemente de la situación que te encuentres, por difícil que sea, podemos disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:7. Así que vaya 3 beneficios que produce el Evangelio en la vida del creyente. Somos llamados a pertenecer a Jesucristo, somos amados de Dios con el mismo amor que Dios ama a Jesucristo, y somos llamados a ser santos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que estas verdades nos muevan a la obediencia de fe. Que estas verdades nos muevan a una vida de santificación progresiva, de continuo crecimiento y maduración espiritual, conformándonos día a día más a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que su nombre sea exaltado. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, no encontramos palabras para agradecer las buenas noticias del Evangelio. No encontramos palabras para agradecer el que tú, conociéndonos, sabiendo nuestra realidad de ser enemigos tuyos, de estar infectados por el pecado desde el momento de nuestra concepción, tú provees de tu Hijo Jesucristo y lo entregas en un sacrificio suficiente, un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, para que su sangre nos limpie de todo pecado, Señor. Gracias por la buena noticia del Evangelio y oramos que si en esta mañana alguien nunca ha hecho una profesión de fe, o si la profesión de fe que hizo no entendió el Evangelio y no es auténtica fe, que tu Evangelio penetre en su corazón, que tu Evangelio lo cambie de muerte espiritual a vida espiritual, que tu Evangelio regenere su vida, que tu Evangelio le dé fe salvadora y pueda acudir a ti arrepentido por sus pecados, reconociéndote como Señor, como Salvador de sus vidas. Y a nosotros, que tu Evangelio, que nos salvó un día, nos siga transformando día a día, nos ayude a valorar el privilegio que tenemos de ser tu Hijo, el privilegio que tenemos de servirte como esclavo, el privilegio que tenemos de proclamar tu palabra a todas las naciones, y que nos des diligencia, nos des disciplina, nos des sabiduría, nos ilumine por medio de tu Espíritu para entender tu palabra y poder proclamarla de manera eficaz. Que si es tu voluntad tengamos la alegría de ver nuevas conversiones, pero que la motivación que sea de nuestro corazón al proclamar el Evangelio sea que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Esto oramos dándote las gracias, y esto oramos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, y esto oramos deseando que tu nombre sea exaltado y que a ti y solo a ti sea la gloria. Amén.